Y yo empecé a predicar en el metro no porque yo quería ser conocido, sino porque Dios estaba trabajando conmigo de una manera que ya yo no podía ni siquiera dormir. Y cuando yo hago esa obra de predicar en el metro, no es porque yo quiero algún día grabarme y ser conocido, sino porque quiero cumplir una obra de Dios. ¿Y qué pasa? Llega el día en el que estamos haciendo una actividad con los jóvenes, estamos subiendo video todos los días. Y yo agarro y le digo a Laris un día: oye, pero aprovechando que yo estoy predicando, déjame subir un video. Y cuando yo veo que ese video en 20 minutos coge 2,000 visitas, yo estaba vuelto loco. Y el grupo de la iglesia, está todo el mundo escribiéndome mensajes: wow, qué lindo. Y eso me llenó mucho, porque no era lo que yo estaba buscando. Y eso me remontó a la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, después de haberle hecho el mal a su padre, va y le dice: oye, yo voy a ir y le voy a pedir a mi padre a ver si me recibe, aunque sea en calidad de jornalero, para yo poder comer algo de pan. Pero es que Dios conoce los deseos de tu corazón. Y yo estoy seguro que aunque ese joven iba pensando: oye, ojalá me reciba como jornalero, en su corazón iba diciendo: ay, si me recibiera como un hijo. Ay, si me recibiera como un hijo. Y es que Dios te dice: mi hermano, no sueñe barato. No sueñe barato. Él tiene mucho más de lo que tú puedes creer. ¿Por qué yo te cuento esto? Porque yo, sin esperarlo, yo recuerdo que yo decía: oye, yo subiré algún videíto alguna vez. Si Dios quiere, será. Y hoy la gloria sea toda para Dios. Pero Él me sorprendió. Cuando yo me sorprendí por 2,000 visitas entre las redes sociales, ya yo llevo alrededor de 20 millones de visitas, 160,000 seguidores. Eso era algo que yo no lo pensaba. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Sueña en grande, porque tú tienes un Dios de lo imposible. ¿Cómo tú vas a soñar barato, varón? Y esto es una introducción pequeña porque te quiero llegar a un punto. Y es que ahora que yo tengo una audiencia que está esperando videos, yo me he encontrado en momentos, en batallas, en pensamientos, que me he visto en momentos de olvidar a Cristo, de dejar de hacer mensajes cristocéntricos para abogar a tu emoción. Permítemelo y te lo digo una vez más. A veces yo he tenido la necesidad y he pensado, gracias a Dios Él me ha guardado y sigo haciendo los mensajes predicando a Cristo en todos ellos. Y he hecho ese mensaje pensando en mi mente: oye, yo sé lo que funciona. Yo sé que es lo que genera visitas. La gente le gusta que le digan: confía, el Señor te va a levantar. No importa que tú seas un pecador, el Señor te va. Y he tenido la tentación, pero Dios me ha mantenido. Y aunque he tenido esa tentación, realmente yo no lo entendía. Yo no entendía la batalla que tenía hasta que leí un libro. Y te quiero leer un pequeño párrafo para empezar. Este libro se llama El hombre espiritual, de Watchman Nee. Algunos lo han escuchado. Y en su prólogo él dice lo siguiente: si tú eres un predicador, si estás pensando en predicar la palabra, escucha esto. Él dice: qué inútil es si el resultado final de toda nuestra exhortación, persuasión, argumentación, explicación y estudio es únicamente producir cierto entendimiento en la mente, cierta determinación en la voluntad y cierto sentimiento en la emoción. Esto no ha servido a la gente para recibir la vida de Dios en su espíritu. Pero si los que somos responsables de predicar el evangelio comprendemos de verdad que si la gente no recibe la vida de Dios, en las profundidades de su ser no habremos hecho nada de provecho. ¿Por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú sepas que hoy yo no vine a entretenerte. Hoy yo no vine a llenar una expectativa. Yo vine a darte una palabra de Dios que va a edificar tu vida. Y si va a tener que reprenderte, lo va a hacer. Permíteme entrar al tema, porque te digo, parece que iba a predicar sobre eso, pero eso era una introducción y no tengo mucho tiempo. Hoy voy a predicarte bajo el tema: identifica para no caer. Vuelvo y te lo digo, díselo al que te queda al lado, tócalo y dile: identifica, muchacho, identifica. Vamos a leer en Mateo 5, 27 al 29. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entrando en materia rápidamente, aquí podemos ver
ciertos puntos importantes, pero antes de entrar quiero darte un poco de contexto. Esto que yo acabo de leer es una enseñanza directa de Jesús. Es decir, esta palabra la leyó Jeremy, pero no le salió Jeremy. Esta palabra la escribió Mateo, pero no la dijo Mateo, sino que es Jesús quien está dando una enseñanza en el llamado, en el famoso Sermón del Monte. ¿Qué pasa? En este Sermón del Monte hay algo muy importante y muy interesante, y es que Él no le está dando este mensaje a un grupo de judíos. Él no le está dando este mensaje únicamente a un grupo de personas que le conocían. Él no le está dando este mensaje únicamente a fariseos y escribas que querían acabar con su vida, sino que Él le está dando este mensaje a un grupo de gentiles que no tenían creencias, que no tenían religiones, o que si la tenían contraria a las que Él predicaba. ¿Y por qué te digo esto? Porque este mensaje no es para un grupo específico de personas, sino que aplica para todos y cada uno de nosotros. Y lo primero que podemos identificar es que Jesús utiliza la ley. Para Jesús dar una enseñanza, para Jesús discutir y pelear contra los fariseos, ¿qué Él hacía? Utilizaba la palabra. Cuando Él tenía la tentación con el diablo, cuando Él estaba siendo tentado por el diablo, ¿qué Él utilizaba? La palabra de Dios. Y podemos identificar que Él dice: no cometerás adulterio, como mencionando una ley. Y me llama la atención porque Jesús puede enseñarte a ti, no solamente por la calidad que Él tiene de hijo de Dios, sino porque conoce la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Él dice no cometerás adulterio, me da a entender que Él conoce los pecados. ¿Por qué Él conoce los pecados? Porque lee la palabra y la memoriza. Entonces yo te quiero preguntar en el día de hoy, ¿cómo tú vas a identificar los pecados en los que estás cayendo si tú no lees la palabra? Yo siento que se le va a ir la luz a 1, 2 o 3 aquí hoy. ¿Cómo tú vas a poder identificar los pecados en los que estás cayendo si tú no lees la palabra? Porque es que a través de la palabra yo me doy cuenta que la desobediencia es un pecado. Cuando yo veo que Adán desobedeció una instrucción directa de parte de Dios, cuando Él le dijo: no comas de aquel árbol, y él aún así comió de su fruto. Y eso trajo una consecuencia grandísima, a tal punto que fue desterrado del Edén. A través de la palabra yo me doy cuenta que la desobediencia es un pecado, porque a Saúl le costó su reinado. A través de la palabra yo veo que el pecado del adulterio lo cometió David, y trajo tantas consecuencias, entre las cuales perdió a su propio hijo. Yo veo que faltar en mis diezmos y en mis ofrendas es pecado. Le pasó a Ananías y Zafiras. Yo veo que la envidia es un pecado. Le pasó a José y sus hermanos, le pasó a Caín. Mi hermano, la palabra de Dios dice en Proverbios 27:12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. ¿Quién eres tú, un avisado o un simple? Yo te quiero preguntar en el día de hoy, ¿quién eres tú, un avisado o un simple? Tú eres aquel avisado que se levanta y dice: déjame leer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios yo voy a ver los errores que cometieron aquellos para yo no cometerlos. Hay un dicho que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero es que entonces están los simples que agarran una Biblia, y la abren en Salmo 23 y la ponen ahí toda la mañana. Pero ¿qué pasa? Que le pasan por al lado y reciben el daño porque no la leen, no saben dónde caer, y entonces luego le viene la consecuencia de la historia que no leyeron porque no conocieron. ¿Eres avisado o eres simple? Tenemos que abrir la palabra, pero sigo leyendo aquí porque no tengo mucho tiempo. ¿Cuál es el segundo punto? Y algo súper importante aquí, que es que dice: yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Cortamos ahí. ¿Identificaste cuál es el pecado que estás cometiendo? Bien. Ahora es necesario que identifiques cuál es el miembro que te está haciendo caer. Dile a la persona que te queda al lado: identifica el miembro que te está haciendo caer. Porque es que yo no hago nada identificando cuál es el pecado que cometo si no entiendo cuál es la razón, el medio, la instrucción, el miembro por el cual yo cometo el pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? El adulterio me dice que es por el ojo. Ciertamente Cristo dice que la acción del ojo es mirar, y el yo mirar es lo que produce el adulterio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me voy un poco más allá. Yo no creo que Jesús solamente se quería referir a órganos y extremidades. Hay un pecado muy conocido entre nosotros y siempre se mantiene en secreto, y es la pornografía. ¿Y qué pasa? Que la pornografía puede ser el ojo o la razón.
Puede ser la mano la razón, pero tal vez es el celular que tú le estás dedicando 8 horas como si fuera un trabajo. Tal vez son las redes sociales que tú le estás dedicando otras 8 horas más como si fuera otro trabajo. Tal vez el tiempo a solas. Tienes que identificar el miembro por el cual tú estás pecando. Pensemos en el chisme simple, la lengua. Ajá. Y aparte de la lengua, dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Hay amistades y hay conversaciones que son miembros por los cuales tú estás cayendo en pecado. Y la mentira. Y la mentira. La lengua también. Te voy a agregar algo más. Hay una razón, hay un miembro por el cual se produce la mentira. ¿Tú quieres que te lo diga? Fuera de la lengua hay una falta de prioridad. ¿Cómo así, Jeremy? Una falta de prioridad. Lo que pasa es que yo priorizo el resultado de la mentira sobre estar bien delante de Dios. Déjame te lo repito. Yo priorizo el resultado de la mentira que estoy diciendo. Que la persona lo crea, produce un resultado que es bueno. Y para mí eso es más importante que estar recto delante de Dios. La falta de prioridad es el miembro por el cual tú estás en el pecado de la mentira. Y la fornicación son conversaciones. Son personas con las que no deberíamos de ligar. Cuando yo voy a la guerra, no solamente identifico mi enemigo, sino que identifico mi aliado y las armas que van a acabar con el enemigo. ¿Qué te estoy diciendo? Que no solamente es necesario que identifiques el pecado, que identifiques el miembro, sino que debes de identificar las armas que te van a funcionar contra ese pecado. ¿Cuántos lo creen? Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. Velar y orar son herramientas que funcionan en contra del pecado. ¿Quieres que te lo demuestre? Jesús, Mateo 4, ante la tentación del diablo, estaba usando 3 herramientas súper poderosas. Más súper poderosa que la misma súper poderosa. Él estaba orando, 40 días de ayuno, y sobre todo tenía la palabra memorizada. Pero ¿qué pasa? Tenemos personas que ni quieren leer la palabra. Y hay personas que la leen pero no la memorizan, porque la Biblia no me mandó a memorizar Biblia. ¡Es verdad! ¿Qué dice la palabra en Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchacho, ponte a memorizar la palabra para que tú puedas. Varón, tenemos personas que lograron identificar que están en pecado. Lograron identificar cuál es la razón o el miembro por el cual caen en pecado. Tenemos personas que identificaron sus aliados, pero no están haciendo nada al respecto. ¿Y qué dice la palabra? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y en el 30 dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Sabes lo que representa sacar el ojo y cortar la mano? Repita conmigo: acción. Otra vez, acción. Lo que pasa es que tenemos la iglesia llena de personas que leyeron la palabra del Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis al Génesis. La leyeron en el orden de la Reina Valera 1960. La leyeron en el Tanakh como la leyó Jesús, en hebreo, en arameo, en griego, pero no están haciendo nada con ese conocimiento. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Que tenemos la iglesia llena de personas con conocimiento envanecido. Tenemos personas en envidia, conocimiento envanecido, aunque saben que a Dios no le agrada. Chisme, pornografía, pastores en fornicación, siendo infieles. Pero ¿y cómo es posible si han leído la palabra de pe a pa? Conocimiento envanecido. Como muchos saben, yo no nací en el evangelio. A los 18 años yo me convertí. Pero yo no me convertí por arte de magia. Dios me estaba llamando. Pero yo tengo conocimiento de Dios desde que era joven. Y como te digo, yo no nací en el evangelio. Mis padres no eran cristianos. Pero yo recuerdo como mi mamá me enseñaba a orar.
Y es que aunque tú no seas cristiano, es necesario que a tus hijos tú les siembres la semilla. Porque esa es oración que me enseñaba mi madre, esas palabras me permitieron hoy estar predicándote en este lugar. ¿Y por qué te cuento esto, mi hermano? Porque luego de que yo me convierto, Dios me da la dicha, el honor, la gloria sea toda para Él, de que aunque mi familia no era cristiana, hoy mi madre es cristiana, mi hermana es cristiana, primas, tías, mi novia. Dios me dio esa dicha. Pero como te hablaba del conocimiento envanecido, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo me encuentro con una persona súper importante en mi vida. Un hombre amable como él solo, sincero como él solo, dadivoso, no le pesa la mano para dar al que necesita. Yo tengo sin miedo a equivocarme, te tengo que decir que en el mundo es la mejor persona que tú te puedes encontrar. Y esa persona, los varones que trabajan con él, saben de quién estoy hablando, es mi papá. Que sepa que lo amo. Pero tengo que dar el ejemplo de que yo me encuentro en ocasiones con mi papá, un hombre habilidoso, aunque no terminó el bachillerato, pero tiene un conocimiento tan grande, y como dominicano al fin, alguna vez escuchó de Dios, alguna vez abrió su Biblia y estudió la palabra, que le predica a personas, le dice que se alejen del pecado. Me encuentro con el varón que discute con mujeres que están cayéndole encima a los pastores, y yo digo, pero Dios mío, ¿por qué es que el hombre no se convierte? Conocimiento envanecido. Tenemos un conocimiento que no estamos aplicando. Y es necesario que tomemos acción con el conocimiento que hemos adquirido. Es necesario que saquemos el ojo y cortemos la mano. Pero escucha bien esto. Porque hay personas que cayeron en pecado y quieren ahora hacer una sombra. Quieren engañarte a ti, a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dicen, caí en pecado, me estoy restaurando. ¿Y tú sabes cómo que se restauran? En vez de sacar el ojo y cortar la mano, quieren cortar el ojo y sacar la mano, varón. Permíteme, te lo explico. Tú no estás supuesto a sacarte el ojo y cortar la mano. No, ellos hacen como que se están cortando el ojo y se están sacando la mano para que tú y yo creamos que el varón se está restaurando. No, es que no le va a gustar. Es necesario que tomemos la acción correcta ante el pecado. Varón, no me haga una sombra, que yo te puedo creer que tú eres cristiano, pero tu corazón lo conoce Jehová. ¿Y sabe qué dice el versículo? Luego de que tú saques el ojo y lo eches, es necesario que tú lo uses en tus miembros. Es necesario que saques tiempo para invertir en los miembros que te juegan a tu favor, y que le cortes el tiempo a los miembros que te son ocasión de caer. Pero hay algo que yo he titulado la consecuencia del pecado. Y es que dice, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí hay algo muy claro, y es que el pecado tiene una consecuencia. La consecuencia del pecado está clara en este versículo. Pero habrá muchos simples que al leer esto entiendan, Jeremy, descubriste que el agua moja. Si yo peco voy para el infierno. Pero hay más que eso, mi hermano. Vuelvo y te leo el versículo y dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces entendemos que la consecuencia del pecado es una sola, y es el infierno. Déjame decirte que sí, y es la peor consecuencia. Pero aquí yo puedo encontrar que el pecado tiene una consecuencia terrenal y una consecuencia eterna. Una consecuencia terrenal y una consecuencia eterna. ¿Cuál es la eterna? El infierno. Que dice la palabra que preferiste ganar el mundo y perder tu alma. Viviste 70 años, 80 años en el pecado, y llega la eternidad, miles y miles de años en un lago de fuego y azufre, tristeza, arrepentimiento, dolor por toda la eternidad. Y aunque esa es la peor, yo hoy tengo que hablarte de la consecuencia terrenal. Porque aunque la palabra lo muestra como algo mejor que ir para el infierno, porque lo es, dice lo siguiente: mejor te es que se pierda uno de tus miembros. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el ojo que tú tuviste que cortar es la consecuencia
terrenal. ¿Sabes por qué? Porque ese ojo te iba a servir a ti cuando te convirtieras para tú discernir en lo espiritual. Cuando te tuviste que cortar la mano, esa mano te iba a servir a ti para guiar amigos y para levantar al hermano que está en el suelo. Cuando te tuviste que cortar la lengua, tuviste que dejar de predicar la palabra, para eso era que te iba a servir. Tuviste que cortar el amigo y las relaciones que más tarde eras tú quien la iba a traer al evangelio. Tuviste que cortar las redes sociales que te iban a servir para predicar a las naciones. Esa es la consecuencia terrenal. Que tuvimos que cortar miembros que ya hoy no podemos usar para la gloria de Dios, para la obra del Señor. Pero ¿sabes algo? Hay una consecuencia que la pasamos por encima, porque la mayoría que estamos aquí somos cristianos y entendemos que ya esto no aplica para nosotros. Digo, somos cristianos entre nosotros, hasta lo que yo sé. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros pensamos en los servicios evangelísticos y vamos a los barrios, miramos a través de la ventana y vemos a las personas que están fuera, que son pecadores, como que su destino es el infierno, y es así. Pero ¿sabe qué pasa? Y esto me va a doler decirlo. Y es que delante de mí, tal vez detrás de esa pantalla, hay personas que dicen ser cristianas y van a ir al infierno. No es una herejía. No es una herejía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Santiago me dice que mi fe va a ser mostrada por mis obras. Entonces, esto me remonta a una historia muy importante en la Biblia. Y es que en las últimas de Jesús, de la carne, cuando Él está crucificado, al lado de Él hay un ladrón. Y el ladrón le dice: mira, este hombre no ha hecho nada. Yo soy ladrón. Yo soy fornicario. Todos hemos sido ese ladrón. Yo he hablado mentira. Yo no te merezco. Mis pensamientos son del continuo mal. Y Jesús le dice: tranquilo, que desde hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Todos fuimos ese ladrón. Pero ¿qué pasa? Ese ladrón tuvo una dicha que tú y yo no tenemos. Ese ladrón murió con esa confesión y de ahí fue llevado para arriba. Pero tú sabes que cuando tú y yo fuimos ese ladrón que estuvimos crucificados, Dios no nos dejó morir ahí. Dios nos sanó y nos bajó de esa cruz. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Jesús, con el poder que tiene, sana a ese hombre y lo baja de la cruz? ¿Iba a poder sostener esa confesión que él hizo con sus obras? ¿Es posible que él volviera a una vida de robo? Y es posible que por eso no se hubiese salvado. Entonces yo te pregunto en el día de hoy, Jesús te ha bajado de esa cruz. ¿Has tú mostrado lo suficiente para demostrarle a Él que tu fe es verdadera? ¿O qué va a pasar cuando tengamos que convalecer delante del juez? ¿Hay alguna posibilidad de que Él te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Y con esto cierro. La palabra dice en primera de Juan 2, del 3 al 6: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es necesario que andemos como Cristo. Y yo te quiero decir que en el día de hoy, que ante todos esos miembros, las extremidades, los órganos, las ocasiones, los objetos, hay un miembro que siempre está en todo el pecado. Y ese es el corazón. Es el más importante de todo. Y yo quiero que si tú has reconocido, aunque tú no quieras mostrarlo porque tienes miedo de que sepan que tú estás en pecado, vamos a hacerlo todos. Si tú has reconocido que tu corazón está en pecado, vamos todos a cerrar nuestros ojos en el día de hoy y repite conmigo. Así como David, repite conmigo Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dile al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Una última pregunta que te quiero hacer, a ti que dices ser cristiano, o tú que aún no eres cristiano, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a sacrificar el placer momentáneo del pecado por la gloria eterna?
Iglesia, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.